Si no sabes qué es lo que te inspira, ¿cómo sabes qué es lo que realmente debes crear? Bienvenidos al podcast El secreto de la Matrix, un podcast donde hablamos sobre creatividad y cómo vivir una vida con intención y paz. Y el día de hoy quiero que hablemos sobre lo que nos inspira como artistas para crear. ¿Sale? Esta idea nace de una plática que di recientemente en el Instituto de la Cultura de mi estado. Y la plática se trató de cómo la música a mí me inspira para crear historias. O más específicamente, cómo es que la música de Joaquín Sabina comenzó a inspirarme para yo querer escribir poemas. Si ustedes han escuchado a este artista o su música, vaya, su música es muy atractiva líricamente. Usa ciertas palabras que hay muchas palabras que aún no comprendo. Hay muchos significados que incluso hasta la fecha, a pesar de llevar años escuchándolo, sigo descubriendo, ¿no? Son muy ricas sus letras. Tienen muchísimas referencias a la cultura popular, pero también al arte, por ejemplo. Y su manera de expresar las ideas y de acomodar, por así decirlo, también los sentimientos de alguna manera u otra, me inspiró muchísimo a yo querer escribir un poquito desde esa manera o querer encontrar hasta cierto punto mi propia voz en los poemas, ¿no? Claramente los primeros poemas que escribí jamás los pusiera al ojo público. Son poemas como de ensayo, ¿no? Son poemas para aprender a escribir poemas. Y creo que eso nos pasa a todas las personas. Tal vez el primer dibujo que creaste no lo vas a mostrar a nadie, probablemente sí. Creo que puede servir mucho del ejemplo de cómo iniciaste a cómo estás ahora, ¿no? O conforme mejores tu técnica. Incluso la primera historia que creas no es probablemente digna de publicarse, ¿no? O la primera pieza de música que creas, y esto es normal. Si bien tenemos un deseo desde el alma de crear alguna especie de arte, es muy claro que las primeras obras no van a ser no le van a gustar a todo el mundo, ¿verdad? Probablemente tampoco a nosotros mismos. Y eso es algo que simplemente está bien. Es por eso que debemos continuar escuchándonos a nosotros mismos y practicando ese arte. Una de las cosas que a mí me sirvieron más cuando comencé con esto de la pintura, más específicamente, porque yo toda mi vida creí que no era artista porque no sabía pintar ni dibujar, pero tampoco jamás lo había intentado realmente, ¿no? Simplemente me quedé con el no sé y no puedo y ya. Y cuando comencé a explorar esa parte y me di cuenta que sí podía hacerlo, pues ya me cambió toda una perspectiva, ¿no? Y conforme más lo fui practicando, me quedó más claro que sí podía pintar, que sí podía dibujar, que realmente no estaba tan mal. Pero si bien es cierto que al principio no podía, porque no lo practicaba, conforme más lo fui practicando, pues ya pude, ¿no? Y es cierto que debemos seguir practicando para que nos salga ese arte como queremos, sea cual sea el tipo de arte que practicamos. Y no va a salir de la manera que esperamos si no practicamos, ¿verdad? Es algo que tenemos que aprender. Pero también una manera de que sea un poquito más fácil adentrarnos a esos mundos es encontrando inspiración en algo que nos inspire a crear. Y normalmente va a venir desde otro arte. Como es mi ejemplo, ya lo ponía, el de la música de Joaquín Sabina para escribir poemas. Si bien hay una relación, no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Habrá personas que el leer cierto tipo de libro o incluso el observar cierto tipo de pintura les va a servir a cocinar o les va a servir a crear música.
Incluso un libro en específico te puede ayudar a crear pinturas. A lo mejor eres una persona que, como eres muy visual, te pones a leer cierta historia, probablemente lo más seguro es que sea de fantasía, ¿verdad? Es historia de fantasía, y algo que el autor represente ahí lo vas a querer pintar. Y esto, si a alguien le sirve como manera de empezar a explorarse a sí mismo y explorar su propia imaginación y sus propias capacidades, capaz de que puedan sacar algo, ¿no? De ustedes crearlo desde cero y no necesariamente, porque a lo mejor pueden ver una película y se pueden inspirar, ¿no? Y a raíz de esa película que ya tienen muy en mente, lo crean, pero creo que puede ser un poquito diferente y un poquito más retador, incluso inspirador, y que les haga sentir más orgullosos de ustedes mismos cuando lo creen, el leer una escena y después representarla. Algo que a mí me pasa mucho con la pintura es, por ejemplo, con los atardeceres o paisajes. Normalmente voy caminando y veo una escena que digo, tengo que pintarla. Yo pinto a raíz de lo que observo, de algo que me parece bellísimo. Los atardeceres, me gusta mucho pintarlos. La otra vez observaba, desde mi ventana se veía un árbol, y ya era también el atardecer, se veían colores así lilas, rositas, naranjas, muy difuminados, y se veían pájaros en ese árbol. Y el árbol además no tenía hojas, ¿no? Y me pareció una escena bellísima y es algo que estoy buscando retratar. Y esto me ha pasado mucho, y en la pintura yo me inspiro a raíz de lo que observo en la naturaleza. En la escritura, como es en los poemas, yo me inspiro a raíz de la música que escucho. En los ensayos, por ejemplo, porque yo quiero ser ensayista también, me inspiro a raíz de los problemas que observo en el mundo, o lo que me hace pensar demasiado, porque lo que más me gusta escribir es entre el ensayo político y sociocultural y un poquito el personal. Entonces, los ensayos los escribo para comprenderme también a mí misma mejor, que es una de las razones por las que nace el ensayo también, ¿no? O es esa esencia. Y aquí yo les pregunto, ¿qué es lo que a ustedes les inspira para crear su arte? ¿Te inspira la música? ¿Te inspira el arte? ¿Te inspira una persona incluso? Una persona que tú puedes decir, ella o él es arte completo. Toda su vida me inspira. Voy a retratarla, voy a ponerla en una historia. Voy a escribir una canción sobre esa persona. Voy a pintarla. ¿Qué es lo que a ustedes les inspira? Y aquí puede ser mucha introspección y a la vez de mucha práctica. Decir, ok, voy a escuchar música. ¿Me está sirviendo esta música? La verdad es que no. Voy a ver una película. ¿Me está sirviendo ver películas? A ver, voy a leer un libro. A ver, voy a ir a un museo. Voy a ir a un restaurante y simplemente voy a observar personas. Voy a ir a tomar un café y lo que ese café me haga sentir lo voy a escribir. Voy a ir al parque. Cómo se comportan los pájaros, cómo se comportan los perritos y las personas que van con esos perritos. Creo al final de cuentas que el artista es observador, ¿verdad? Puede ser un artista el que pinta, el que escribe, pero siempre, siempre, siempre todo artista va a saber observar. Porque si no sabes observar, no vas a retratar tu arte como realmente debe serlo, ¿no? Como realmente te inspire o inspire a otras personas. Porque si no observas, puede ser que todo lo veas a medias y no sea realista dentro de lo que importa. Porque claramente el arte, ningún tipo de arte tiene que ser al 100% realista, ¿verdad? Siempre necesitamos esa escapada de la realidad para que nos haga sentir diferentes. Y si el arte es muy real, no nos llama tanto, ¿verdad? Porque no nos hace olvidarnos de la realidad. Entonces, tiene que ser creíble, más bien, ¿verdad? Y si no observas, no vas a entender qué es lo creíble y lo que no llega a ser creíble. Un artista es observador. Un artista observa. ¿Qué tanto te permites observar en el día a día?
¿realmente observas el exterior? Pero sobre todo, aquí es una pregunta muy importante, ¿te observas a ti mismo? ¿Eres un artista que se observa a sí mismo y a raíz de todo ese conocimiento interno es capaz de mirar al exterior y comprender el mundo exterior? Que el arte, cualquier tipo de arte, cualquier disciplina que tú estés en la que estés, te puede servir precisamente para eso, ¿no? Para comprender el mundo, para aprender a observarlo. Y yo creo que eso se reflejaría en la obra de cada quien. Cuando a un artista se le olvida observar y conocer, analizar y retratarlo, se le está olvidando la importancia del arte. Se le está olvidando la importancia de uno mismo. Se le está olvidando la importancia de vivir. Y no podemos ser artistas si no vivimos. No podemos siempre querer nada más escribir o pintar y no hacer absolutamente nada más. O estar creando, componiendo, ¿no? Simplemente componer. No puedes hacerlo. No puedes olvidarte de vivir. Tienes que vivir para después crear. Es como cuando... esto creo que son más como con las historias escritas, ¿no? A los escritores se les recomienda mucho el viajar, porque cuando comienzas a viajar ves las perspectivas desde otra manera, ves otras culturas, ves cómo las personas se comportan diferentes, y eso te puede ayudar más bien con ciertos rasgos para crear tu historia, para crear personajes que sean muy humanos, porque si bien son personajes que pues realmente no son personas, que no existen, que solo existen en la imaginación de cada persona, e incluso cada personaje cambia en la mente de cada ser humano, ¿no? Tienen que ser, a pesar de todo eso, reales, se tienen que sentir humanos, porque como lectores tenemos que sentirnos identificados hasta cierto punto con esos personajes. Y para que las personas se sientan identificados con tu arte y por ende lo quieran seguir consumiendo, tienen que sentirse vivos. Ese arte tiene que tener vida. Y si no tiene vida, va a carecer de esa inspiración que va a agregar a otros, ¿verdad? Entonces, si tú no eres capaz de crear una inspiración o de crear vida en tu arte, tienes que obtener esa inspiración y vida de otro lado. La manera en la que yo creo vida con mis poemas es a raíz de la vida que me da la música de Joaquín Sabina. Y hay cosas muy diferentes que a él le inspiran, ¿verdad? Y que a él le dan vida. Pero todo es un círculo. Él me da inspiración y yo trato de dar inspiración con mis poemas. No me la quedo para mí, nada más. Y esa sería como la tarea para ustedes, si aún no la han encontrado. ¿Qué es lo que realmente les inspira? ¿Qué es lo que les llena de vida para seguir creando? Porque si ustedes no encuentran qué es lo que les inspira, su creatividad no va a florecer. Y si ustedes no están en un estado en el que se permitan crear, van a sentir que son simplemente personas en modo automático. Van a sentir que están muy en la Matrix, por así decirlo. Van a sentir depresión, van a sentir tristeza. He ahí la importancia de encontrar la inspiración, de encontrar la vitalidad para que su creatividad aumente. Y ese es el secreto de la Matrix.